Bien, por cierto, bueno, una noticia que sin lugar a dudas nos entristece a todos y sobre todo el ámbito político, ¿verdad? Sí, por supuesto, como usted bien señalaba, no era inesperado, digamos, el desenlace por las complicaciones de salud que había tenido el expresidente, pero bueno, siempre cuando el mismo se produce es un motivo de congoja y de tristeza, ¿no? Totalmente. Yo escuchaba las palabras del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el día de hoy, allí en Tucumán, cuando estaba arrancando justamente con las celebraciones por el 9 de julio. Encima, un día como hoy, ¿no? Un día tan importante para nuestra nación, fallecer. Y él hablaba de la importancia también, ¿no? Del doctor Fernando de la Rúa, de lo que fue toda su trayectoria y de también lo que fue su presidencia, porque muchos de nosotros por ahí, y sobre todo los más jóvenes, por ahí asocian a Fernando de la Rúa con la caída en el 2001 y no con todo lo que pasó antes. Claro. Eso es muy cierto, y yo lo que quiero hacer es si se me permite, una reivindicación de su figura en carácter integral. De la Rúa fue un destacadísimo académico y con una dilatada carrera política. En realidad él salta a la notoriedad de manera muy temprana, siendo muy joven, cuando derrota en las elecciones en Capital Federal a Sánchez Orondo, que era el candidato del peronismo, y luego como legislador, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en el Senado de la Nación, tuvo una acción legislativa muy destacada. Merecen destacarse, por ejemplo, leyes sobre los pueblos originarios, que eran muy progresistas, leyes contra la violencia en el fútbol, leyes vinculadas a todo el tema jubilatorio, todo lo que lo llevó finalmente a ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. El primero, exactamente, elegido por voluntad popular, y donde también se destacó con una muy buena gestión. Por lo tanto, fue casi como un candidato natural a la presidencia de la Nación en su momento, por la agrupación de la Alianza que se había constituido poco tiempo antes. Usted decía, ¿no?, que había arrancado con su carrera política de muy joven. Se recibió de abogado en Córdoba a los 21 años y justamente por eso fue que le habían dado el sobrenombre con el que todos los conocemos como Chupete de la Rúa. Es así, porque además era muy joven también cuando se lo conoció de manera pública, más trascendente en todo el ámbito nacional, cuando derrota a Sánchez Orondo, porque él después integra la fórmula con Ricardo Balbín como candidato a vicepresidente de la Nación, justamente por ese triunfo electoral. Exactamente. Y su recuerdo desde el punto de vista académico es pertinente, porque la verdad que él fue un jurista muy destacado, con reconocimientos de honor, con medalla de oro, etcétera, y todo eso lo manifestaba. Era una persona de una gran formación que se destacó muchísimo en el ámbito legislativo, justamente por esa misma razón. Su opinión era muy respetada, y cuando fue jefe de gobierno de la ciudad tuvo algunas acciones en materia de salud y educación que son para destacar. Lamentablemente, generalmente solo se lo recuerda por los últimos días de una crisis terrible que tuvo el país, y que en gran medida fue heredada de una situación bastante caótica en los últimos días de su gobierno como presidente de la Nación. Pero en un día como hoy yo prefiero rescatarlo como una figura de carácter integral que en realidad además se llamó a silencio posteriormente, respondió a todas las acusaciones que se hicieron en el ámbito judicial, salió indemne de todas esas acusaciones, y eso lo resalta aún más. Totalmente. Esto que usted estaba citando hace minutos, nada más con respecto a lo que fue esa fórmula en la que acompañó nada más y nada menos que a Ricardo Balbín, podemos decir, otro prócer de la Unión Cívica Radical. Pensar que algunos de los que nos están escuchando y mis compañeros en la mesa ni siquiera habían nacido, porque estamos hablando del año 1973. Exactamente, fue cuando él... Perdón que lo interrumpa, y lo acompañó a Ilia. También fue funcionario en el Ministerio del Interior, de don Arturo Ilia, siendo extremadamente joven, porque bueno, si bien su origen era cordobés, como todos sabemos, posteriormente él se radicó aquí en la Capital Federal,
y terminó haciendo su carrera política en Capital Federal, pero se inició muy joven viniendo de la provincia de Córdoba. Totalmente. Yo le quería hacer una consulta porque uno muchas veces cuando habla de las pasiones, uno cita el fútbol, y de hecho la película El secreto de sus ojos, de Campanella, ahí se ve justamente de manifiesto total cuando al personaje que hace de asesino de la muchacha de la película, lo ven de la pasión que él sentía por Racing, ¿no? Así es como lo terminan descubriendo. Y yo pensaba que otro paralelismo que uno puede hacer es la pasión por la política, que en aquellos hombres, en hombres como Ilia, como De la Rúa, como Perón, como Cafiero, como tantos otros, no solamente del radicalismo, sino también del peronismo, eran realmente fieles a sus ideales, no cambiaban de camiseta, como pasa con el fútbol. ¿Cómo ve hoy en día la política en la cual hoy sí uno ve cambios de camisetas, alianzas, etcétera? Bueno, usted lo cita bien y la verdad que el paralelo con el tema de la pasión es bueno. En mi caso me siento más identificado con el autor del libro de Sacheri, porque yo soy hincha independiente. Es verdad. Pero pero está muy bien retratado en cuanto a las pasiones y la fidelidad. Que no se trata de una fidelidad ciega, tonta, sino una fidelidad a valores, a creencias, a ideas, que en términos no dogmáticos es una ideología. Yo veo que la política en ese sentido está muy degradada, sí. Ha perdido coherencia, porque al hombre y la mujer común, que es el que finalmente tiene que elegir, hay que ofrecer también una trayectoria que pueda ser comprobada, que pueda ser contrastada con los hechos. En una época el sistema de partidos en Argentina funcionaba. Desde mi punto de vista, una de las asignaturas pendientes hacia el futuro es reconstruir el sistema de partidos. Sí. No hay duda que un sistema de partidos es una forma como la democracia funciona mejor, para evitar suerte de travestismo o de transfugarse, digamos, de un lugar a otro sin mayor coherencia. Totalmente. Más porque hoy en día uno por ahí lo que suele escuchar en el común de la gente, ¿no? En el llano, en la calle, es esto de que uno por ahí muchas veces está descreído de los políticos y de la política en sí. Y la verdad que da pena, porque sobre todo diciéndolo hoy, ¿no? En un 9 de julio, en el día en el que nuestros próceres nos dieron la libertad, la independencia, uno dice, pucha, no pasaron tantos años, porque en la vida de una nación 200 y moneditas de años no es tanto. Entonces, ¿qué nos pasó, no, con los ideales, con esto de decir, pucha, mirá todo lo que hicieron ellos y mirá cómo estamos hoy en día, ¿no? Por ahí descreyendo, viendo hacia dónde va la nave. Es así, y el día de hoy es un día extremadamente significativo desde el punto de vista histórico. No olvidemos todo lo que precedió a aquel 1816, con el debate, la actuación del Ejército del Norte, la negación con la cual una persona que no era militar de carrera, como Belgrano, desoyó en su momento las órdenes del gobierno central para defender justamente el territorio de Salta y Tucumán, el famoso jujeño, porque le habían ordenado replegarse sobre Córdoba y tal vez hubiésemos perdido todo el territorio del norte. Y posteriormente su diálogo con el general San Martín, que toma la posta y después se constituye en el líder de la emancipación de una parte del continente. Me parece que son esos los ejemplos que hay que rescatar, y hay que pensar que muchos de los hombres y de las mujeres políticas también tienen una vida que han sido muy coherentes con esos valores, que son esos valores que los que, por lo menos en mi caso, pensamos que hay que recuperar, que tengan una identidad, que se sepa dónde están, que como cualquier ser humano se puede equivocar, pero sin duda alguna uno sabe que son previsibles al momento de tomar determinado tipo de determinación. Doctor, usted, buenas tardes. Usted mencionaba el tema de recuperar los valores en cuanto a la política. Yo, por lo menos hoy, como joven, como hoy en día lo veo, tengo 22 años, hoy más que nunca, por lo que veo, en su caso, es un Independiente Racing constante, por decir el clásico, por el enfrentamiento constante. Y en cuanto a recalcular esos valores, ¿cómo ve usted la juventud involucrada en la política hoy en día? Mire, yo creo que es extremadamente importante que la juventud conozca de dónde venimos, nuestra historia.
no para quedar anclado en ella, sino para saber también cuáles son esos valores que se heredan, quiénes son los que han sido más consecuentes con esos valores y hacia dónde poder proyectarlos, porque a veces pueden aparecer propuestas que pueden resultar como un canto de sirenas, pero si no van acompañadas con una actitud coherente, que podríamos definir como la cercanía que existe entre lo que se dice y lo que se hace, es muy difícil que finalmente se cristalice en una situación óptima o buena para el país. Y eso se da a través de conocer a quienes son los que e involucrarse. Muchas veces he dicho que quienes actuamos en política nos equivocamos varias veces al día, pero quienes no actúan es como si hubiesen nacido equivocados, o no se involucran, o no se interesan, porque es con la indiferencia no es lo que conduce a una buena salida. Yo tengo expectativas, esperanzas fundadas en que por lo menos hay sectores de la juventud que comienza a hacer una revalorización y una reconstitución de los partidos políticos. Es fundamental en un sistema democrático reconstruir el sistema de partidos políticos. Totalmente. Doctor, la verdad le agradezco mucho esta charla que está teniendo con nosotros, con Cosas de Minas, y me gustaría, para sintetizar, si tuviera que definir en una frase, en una idea, ¿cómo recordaría en el día de hoy al doctor Fernando de la Rúa? Yo lo recuerdo como un hombre íntegro, por eso he tratado de hacer una semblanza tanto en lo académico como en lo político, que puede haberse equivocado, sin duda alguna, todos cometemos errores, puede haber sido también superado por las circunstancias, pero siempre inspirado en los mejores valores. Una más, pensando en esto de los valores y los partidos políticos, digamos que los dos grandes históricamente de los últimos años, podemos decir, el peronismo y el radicalismo, y uno piensa en los grandes bastiones, ¿no? Las grandes personalidades, esos personajes políticos fuertes, de características fuertes, como el caso de Perón, como el caso de Balbín, como el caso de Ilia, como el caso de Cafiero, como el caso de la Rúa. Obviamente no vamos a dejar de mencionar a Raúl Alfonsín, que trajo la vuelta a la democracia a nuestro país, y en ese momento, y hablando de estos dos partidos sobre todo, más allá también de lo que era el partido intransigente, o la UCD, etcétera, había respeto en la política, había respeto entre los políticos, no existía esta grieta. ¿Volveremos a eso en ese sentido? Es imprescindible lograrlo, porque a propósito de su pregunta y su reflexión, yo creo que muchas de las polarizaciones son artificiales, no se dan por causas reales, y son muy nocivas, porque cuando una crisis es profunda y prolongada en el tiempo, lo que hay que hacer es ampliar la base de sustentación política y además tratar de llegar a consensos sobre políticas de Estado, y eso se hace con personas que tengan comprensión de la situación que se está viviendo. Sin duda alguna que el sistema de partidos en la Argentina fue un sistema bastante avanzado. Pensemos que tanto el radicalismo como el socialismo son del siglo XIX, el radicalismo de 1890, el socialismo de 1893, y posteriormente se incorporan otros partidos, y en el último tiempo obviamente el radicalismo y el peronismo han sido los partidos que más se han destacado conjuntamente con otros. Pero eso es un poco a lo que hay que tratar de volver, que hayan posibilidad de pluralismo, de alternancia, que haya un sector obviamente que sea de centro derecha o de centro y otros de centro izquierda, que se puedan alternar y convivir sin que eso signifique la posibilidad de poner en peligro la propia estabilidad democrática. Totalmente. Doctor Federico Storani, le agradecemos muchísimo esta conversación con Cosas de Minas, y bueno, en el día de hoy, ¡viva la patria! Bueno, feliz Día de la Patria para todos. Muchísimas gracias.